La fecha nos sigue todavía pasando que te dicen, ¿de veras no te alcanza para un coche? Sí. Y tú los ves, ¿sabes cómo les saltan las tuercas y todo? Así como, ¿y por qué no te compras un coche? ¿No? Y es que no quiero. No me interesa, no quiero, es un problema y no me gusta, no quiero manejar, me estresa. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos, nuevo episodio. Hola. Nuevo episodio de Planeta B. Estamos aquí con una invitadaza de lujazo. Que en verdad es ya que tenía un amigo nos la recomendó. Espérate, estaba tratando bien turuleta ahorita. Estaba tratando de hilar las palabras, pero un amigo nos comentó de ella, nos habló Ernesto, que ya estuvo en un episodio, el Ernesto el Durbe, por si se acuerdan, y nos dijo, tienen que entrevistar a Arely Carreón. Y ¿Sí? Ya nos metimos a investigar y era así como de... Sí, tenemos que entrevistarla. Sí, tenemos que entrevistarla definitivamente. Nueva persona que admiramos, sí. Definitivamente. Bienvenida, Arely, aquí a Planeta B. Un gusto platicar con ustedes. Por favor, que me hacen. Arely es la alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. O sea, ese título... No habíamos tenido nadie de tal jerarquía. Nunca habíamos tenido un alcalde de invitado o de invitada. Así es. Pues bienvenida, Arely. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que haces? Tienes una asociación que está bien chida. Platícanos un poquito de lo que ustedes hacen. Pues mira, yo tengo 52 años, 2 hijos y una vida dedicada al activismo ambiental en diferentes organizaciones. He sido parte pues de varias iniciativas que han fundado diferentes grupos y cosas. Ahí les ¿Has estado en el Merequetengue? No, vamos, desde una cooperativa, que nos ganamos el Premio Nacional de Iniciativas económicas, ambientales. Soy parte del equipo de Guardianes de los Árboles en Cuernavaca, donde me crié. Fundadora del Movimiento Bicicletero de Cuernavaca, miembro fundador también de los Bicitecas, que es la tribu biciteca, la tribu que ha impulsado el uso de la bicicleta en Ciudad de México y en varias otras ciudades mexicanas. Y ahora pues justo por ese larguísimo... coordiné durante 4 años la campaña de consumidores de Greenpeace México. Fui parte de ese equipo y así he sido también parte del equipo de comunicación de la campaña Sin Maíz no hay país. Y bueno, pues ya, y así ando, ya sabes. O sea, le entras a todo, no solo es bicicleta, ya vi que es otros temas de producción local, otros temas de Greenpeace, eso sí no lo encontramos. Eso sí no lo vimos. Sí. No, pues ahí haz de cuenta que me formé como activista de calle, de acción, ¿sabes? Porque el activismo... No, es que es muy chistoso porque el activismo realmente en México no es un oficio, no es una profesión. La gente no se dedica a eso, como no vive de eso, ¿no? Sino que ve un problema y empiezas a enterarte y a platicar y a investigar. Y a veces dices, pues aquí quién hace, o te encuentras a alguien manifestándose en la calle, o si te preocupa un árbol, o si tienes diferentes preocupaciones más o menos, pues te vas involucrando así. Y realmente la mayor parte del activismo social, ambiental que se hace en México, pues es así, es poco profesional, o sea, no te dedicas a eso, sino que haces otras cosas. Y pues eso te lleva justo como a brevar en muchos temas, en muchos asuntos, y poco a poco pues te vas formando como activista y bueno, pues... ¿Cómo lo compararías? Porque veo que haces mucho hincapié en que haces en México, pero ¿cómo es en otros países que al parecer, por el contraste que haces, es más profesionalizado o incluso pagado? No, en algunos lugares sí, nosotros tenemos nuestros colegas internacionales, luego justo nos dicen, ¿cómo es que ustedes tienen 24 años trabajando con puro trabajo voluntario? Como que no pueden creer que eso, ¿sabes? Así tú ves cómo les explotan los circuitos. ¿Y así ¿A ustedes les pagan? Sí, como... Sí, ¿sabes? Totalmente. Como que de dónde, Porque en muchos lugares, sobre todo en el primer mundo, digamos, pues hay subvenciones, hay dinero gubernamental y también hay donativos de parte de las empresas privadas, hay fundaciones, hay una serie pues de recursos a los cuales pues uno puede acceder y a través de esos recursos pues evidentemente ya te puedes dedicar más horas o de una manera mucho más profesional
profesional hacer este tipo de actividades, ¿no? En México así no es. El tercer sector, como le decimos, pues es un sector totalmente precario. Realmente nos dedicamos a esto en nuestro tiempo libre. Claro. Cada uno de nosotros realmente tiene un trabajo que le da de comer, ¿no? Que paga las cuentas, ¿no? Y justo el dinero que proviene de la iniciativa privada y el dinero gubernamental, además de ser escaso, está muy ligado o a intereses comerciales o a la agenda política del administrador en curso, ¿no? Claro, y eso pues llega un momento en que además es altamente burocrático, o sea, es muy poquito dinero, muy competido. Te piden, ya sabes, te tardas más en pedir, solicitar los fondos y luego dar cuentas y enviar las fotos y sabes todas las cosas que te piden para comprobar en qué te gastaste el dinero, que realmente en hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces realmente se vuelve un apostolado en muchos sentidos, porque tienes pues que trabajar en otras cosas. Muy parecido. Y estar, ¿sabes? Encontrando maneras de, a ver, ¿y ahora cómo resolvemos y cómo hacemos? Y bueno, y sin embargo, pues es una sociedad civil mexicana muy pujante, la verdad, que si me preguntan, yo les diría, de alguna manera, a pesar de esas dificultades para operar, para trabajar, también es más autónoma, es como más libre, porque puedes dedicarte a los temas que te interesan. O sea, el hecho de que nadie... Los que están bien no es tu financiador el que establece en qué vas a trabajar o cómo le vas a hacer o por cuánto tiempo, sino que tú tienes una posibilidad pues de tener más libertad, más capacidad de innovación y de vinculación, y también darle más persistencia a los esfuerzos, ¿no? Que en temas ambientales, que es lo que acá importa, pero en general de todos, prácticamente ningún cambio se hace de la noche a la mañana. O sea, todos requieren una gran cantidad de esfuerzo, de tiempo, y entonces poder persistir en seguir, a veces, no quitar el dedo del renglón y decir, hay que trabajar en esto, importa muchísimo. Sí termina siendo bien frustrante el hecho de que, o sea, güey, tengo que comer y estoy entre mi activismo o mi trabajo o mi familia. Ahorita nos platicaban en otra entrevista cómo vas creciendo, tienes una familia, tienes más responsabilidades, entonces el activismo juvenil puede ser más pujante porque tiene relativamente más tiempo y menos responsabilidades. Y es pesado ver que ya después ya no te puedes dedicar de lleno a eso, por lo que estuviste luchando tal vez mucho tiempo para que, no se construya tal obra. Y como ya no puedes... Y en 2 administraciones ya perdió la fuerza, ritmo, entonces, ya lo construyeron. Qué complicado. Y creo que afortunadamente he notado, yo estuve en un diplomado de profesionalización de organizaciones justo de la sociedad civil, y vemos que cada vez, quiero creer, ya tú me dirás si sí o si no, o si a usted no les llegan, cada vez hay más subvenciones y más apoyos, sobre todo de, como dices, de otros países que puede que tengan más una economía más sólida, que llegan a apoyar a países que son economía emergentes en distintos temas. Sobre todo el tema ambiental y climático empieza a haber más financiamiento, no como debería y como quisiéramos, pero empieza a haber más del cual la sociedad civil puede empezar a bajar para crear recursos. ¿Has notado como con el paso de los años que eso sea cierto? O al menos en tu sector. No, fíjate que sigue siendo como poco dinero. Cuando tú además te fijas en la dimensión de los problemas y lo que se tiene que hacer, es poco dinero, está muy competido. O sea, muchas personas o organizaciones que quieren trabajar en estos temas. Y a veces también como con muchos candados institucionales, ¿no? Y entonces te piden tener un registro, una formalización, tu acta constitutiva, en fin, una serie de cosas. Y también, por ejemplo, en algunos casos, algunas agencias o algunas de estas fuentes de financiamiento, pues te solicitan una serie de capacidades que no todo el mundo tiene. Y lo que realmente termina por suceder es que estos fondos pues a veces no llegan a las organizaciones de trabajo de base que están haciendo cosas en el terreno, ahora sí que como las comunidades, las personas, sino a grupos pues más profesionales, que de entrada eran más profesionales. Y lo que también está ocurriendo, y que es parte pues, de esta conversación en México, en general muchas de las personas que nos dedicamos a estos temas, pues venimos o tenemos una posición privilegiada en la sociedad. O sea, tuvimos oportunidad de tener estudios superiores, tenemos la oportunidad de tener una fuente segura, digamos, de ingresos, no depender del activismo para hacer lo que hacemos. Y eso va recortando quienes nos dedicamos a estos temas. Sí.
y el enfoque que a veces tenemos sobre los asuntos, porque pues necesariamente, o sea, aquí es importante nunca negar pues la pertenencia a la clase, ¿sabes? Sí, y o sea, como hay muchas cosas que tu visión no te permite ver, porque pues simplemente son realidades que no conoces porque pues tú no las experimentaste, sí, ¿no? claro. Entonces, y que creo yo viene a cuento con, a veces se habla mucho de que los ambientalistas somos los fifís, ya sabes, del activismo, porque somos gente blanca o que tiene, como digo, pues una posición privilegiada en la sociedad y pues de repente eso se ha reflejado también en la política pública, cómo se ha atacado el activismo ambiental como si fuera conservador, poco social, poco comprometido y que no necesariamente es real, ¿me entiendes? Para todos los casos, Claro. para todos los... hacer este tipo de generalizaciones siempre creo que pues es hasta indigno, ¿no? De la diversidad de la sociedad mexicana, pero no nos ayuda para nada a entender el por qué no hay organizaciones de base, además de las comunidades indígenas, que además son las que están poniendo los muertos, ¿sabes? Esta defensa del territorio, ajá. En el terreno, ¿sabes? Son bosques, minas, en condiciones muchísimo más adversas. Y existen estas otras organizaciones civiles que no por venir o provenir, digamos, de una esfera de la sociedad más holgada, por decirlo así, eso no te hace menos que valga menos que tu activismo, tu lucha, vamos, ¿no? o que necesariamente tú estés, ¿sabes?, defendiendo intereses comerciales, claro. o que tu posición sea conservadora, ¿no? Y esa lectura tan burda, digamos, de la lucha ambiental, pues en lugar de sumar, desgraciadamente, pues nos está dividiendo otra vez, claro, y otra vez contraponiéndonos cuando el nivel de la conversación que necesitamos hoy en día es, oye, ¿cómo trabajamos juntos? Claro. El desafío central es cómo trabajamos juntos a pesar de nuestras diferencias y de orígenes diversos y enfoques diversos, porque necesitamos todos el planeta, no hay planeta B. Más que este podcast. Oye, Arely, ¿y de dónde nace en ti ese fuego, esas ganas, esa energía? Primero, cuando empezaste en movimientos activistas, y ahorita que lo sigues. Fíjate que yo en lo que quería realmente en la vida, por una serie, ya sabes, también de mi formación, yo quería ser periodista. Yo lo que quería era ser, ¿sabes? Vi la película de Los hombres del presidente y era así, yo quiero, ¿sabes? Descubrir el Watergate. Claro. Y eso es lo que yo realmente estudié y es lo que yo quería hacer y que efectivamente es lo que yo empecé a trabajar como reportera. Y era reportera allá en Cuernavaca, Morelos, y me acuerdo que yo pensaba, híjole, ¿no? Y hacía estas entrevistas y decía, ¿y por qué no dices tal cosa? ¿Y por qué? Porque cuando empezaba a entender los temas, pues yo decía, pues no, dilo con más contundencia. A ver, aquí esto es un tema, ¿sabes? Sin rollo. Sí. Y luego sucedió que estando un poco como, y claro, yo cubriendo la fuente de temas ambientales y interesándome en estos asuntos, sucedió que el que era mi jefe un día me habló y me dijo, oye, que tienes todas estas ideas y hiciste todas estas propuestas, a ver, platícame. Yo dije, ahora es cuando les voy a decir, ¿sabes? Porque pues... No venía preparada, no, exacto. Yo le hice, ¿sabes? De todas las ideas que tenía para hacer un medio de comunicación más social y más... Y entonces se quedó escuchándome con mucha atención, se quedó un poco callado y de repente volteó y me dijo, es que yo te pago por escribir, no por pensar. ¡Oh! Y ahí fue, ¿sabes? Yo renuncié a los días de eso, que para mí fue, ¿sabes? Sí, claro. No. Pero entonces te habló solo para escuchar lo que tenías por pensar y te dijo, no quiero que estés pensando no, esto. Yo te pago y tú ibas por con toda la intención sí. de, ay, qué tristeza, qué golpe. Fíjate, entonces ahí acabó mi carrera de periodismo, pero empezó mi carrera de activista, porque entonces yo, ya que estaba vinculada, que conocía a estas organizaciones que me invitaban a sus eventos porque era reportera y decían, a ver, a esta reportera sí le interesan. Pues yo ya los conocía a todos claro. y pues entonces justo pasé exactamente de tener el micrófono a estar enfrente de él, ¿no? Entonces así es como yo Qué me convertí. increíble, o sea, ya en vez de escribir tú la historia de alguien, están escribiendo tu historia. Eso es algo increíble y fue la manera en la que pudimos estoquearte. Sí, de hecho. Sí, vamos en carretera y así, a ver, Alexei, platícame, o sea, vamos a buscar artículos de Arely y si encontramos.
Oye, nos gustaría que elaboraras en algo que tocaste en una entrevista, yo no me acuerdo cuál, pero Cycle City. Decías justamente que el tema del feminismo y las mujeres, este es el siglo en el que de las mujeres, pero lo decías por el hecho de que las mujeres son más propensas a colaborar, son más sensibles, pueden mostrar más sus emociones, cosa que tradicionalmente los hombres no. No sé si pudieras elaborar un poquito más en este tema, cómo aplica para el activismo y cómo lo has visto tú, cómo has visto que evoluciona a través de estos años que tienes en este medio. Pues fíjate que, como decía, siento que uno de los grandes desafíos de nuestro siglo es ponernos de acuerdo, es podernos entender, podernos encontrar. Nadie tiene la verdad absoluta, ni tampoco ninguna solución va a ser verdaderamente incluyente y se va a sostener en el tiempo y nos va a permitir realmente avanzar como sociedad. Si no nos podemos incluir todos, o sea, y entonces eso necesariamente nos pone en una situación en donde tenemos que encontrar esas soluciones juntas. No es yo en mi escritorio, o yo porque soy el diputado, o yo porque a mí me nombraron, me eligieron presidente, de la bicicleta, o alcaldesa. No, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Es un entender, es un escuchar, un construir, un también probar y equivocarte. Un ejercicio de decir, bueno, pues vamos haciendo esto juntos. Y en ese sentido, pues efectivamente siento que durante muchos años esta cultura patriarcal, sobre todo, del dominio, digamos, de la voz masculina, de la fuerza antes que la razón, del vencer antes que el convencer, en fin, una serie de cosas que vienen de una cultura que está tan normalizada que ni cuestionamos, ¿no? Que nos ha impedido, pues, llegar a obtener ni instituciones, ni mecanismos, ni leyes, pues más a la medida de lo que necesitamos. Entonces, allí siento yo, pues, que las mujeres tenemos mucho que aportar, aunque no solo las mujeres, la verdad aquí todos. El desafío es común, digamos, o sea, las mujeres solitas no van a hacer aquí la revolución. Esa revolución feminista tiene que ocurrir fundamentalmente entre los varones. O sea, no es un asunto solamente de las mujeres diciendo, por favor, déjenme en paz. Es un poco, ¿sabes? Llegar al momento en donde haya hombres que digan, a ver, me estoy perdiendo de algo, y ese algo, pues, ¿qué es, no? ¿Qué puedo hacer o dónde estoy yo en esta conversación, ¿no? Entonces, sí, no quisiera decir que solamente la escucha, el diálogo son características femeninas, porque además también habemos mujeres rudas, aguerridas y muy fuertes. Aquí de lo que se trata es un poco cómo nos proponemos más ese ejercicio de escucharnos, de entendernos, de encontrar como sí, ¿no? De tener esa disposición a decir, pues a ver, o sea, no temerle al conflicto, no temerle a la diferencia, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo en mi casa no se hable ni de fútbol, ni de política, ni de religión, porque mejor ni hablamos de eso porque nos vamos a pelear. No, pues a lo mejor es normal, ¿sabes? Claro. No estar todos... O sea, hay que ser civilizados en la manera en la que se crea un diálogo. El conflicto es inevitable, pero como dirían a lo mejor los budistas, ¿no? Que dicen, tú no puedes controlar lo que la vida te ocurre, pero lo que sí puedes elegir es cómo lo vives. Y acá, pues yo te diría lo mismo, el conflicto es inevitable, o sea, las personas tenemos diferentes modos de ver, de sentir, de resolver, de rascar, ¿sabes? De cocinar las habas, o sea, hay una gran diversidad y esa es nuestra riqueza, eso es lo que es emocionante de este siglo, ¿no? De podernos comunicar en tiempo real, ¿sabes? Del otro lado del mundo, por primera vez sin barreras, ¿no? Claro. Incluso de idioma, ¿no? Tú ni conoces ese idioma y pones tu traductor y ya, en fin, realmente es un momento muy emocionante de la historia de la humanidad y resulta que es el momento en el que menos disposición tenemos para escucharnos, ¿no? Para entender y para, ¿sabes? Para tener la curiosidad de decir, y bueno, ¿y por qué pensará así, no? Y eso cómo me cuestiona lo que yo pienso, lo que yo vivo, el cómo yo hago las cosas y si lo intentara y qué tal me resultaría a mí, ¿sabes? El poderte hacerte esas preguntas. Y pues eso, siento que darnos esa oportunidad de pensar, de repensar, de sentir de una manera diferente
pues nuestra vida cotidiana, es una gran clave para encontrar las soluciones que parece que se nos escapan, ¿no? Que hasta que las instituciones, los foros, las formas en las que hasta ahora lo hemos hecho, parece que no nos están llevando a ningún lado. Y entonces, pues es el momento entonces empezar a cambiar la conversación. Yo traigo la espinita de tú como activista, ¿cómo puedes llegar a separar entre la vida, la lucha que estás llevando y tal vez el tema de protección o el tema de cómo lo viven tu familia? Te lo voy a poner con el ejemplo de la entrevista pasada porque se prestó muy bien. Vimos en las fotos que tú traes un triciclo que es tu mamamóvil, ¿no? Tal cual, es una mamamóvil que tú adaptaste. El triciclo es la bicicleta en la que las personas que traen elotes o venden cosas... Los tamales. O los tamales. Eso también se le llama un triciclo, no solo los que son para niños, que son 3 ruedas. Estos son triciclos como una bici, pero en vez de un manubrio es 2 llantas al frente y una canasta enorme donde pues pones cosas, ¿no? Entonces Arely adaptó un triciclo rojo muy bonito para que sus hijos fueran sentados. O sea, tienes un asiento y tienes una cuerdita. La primera vez que yo vi la foto dije, ¿cómo no se les sale? ¿No? O sea, porque no había visto la cuerdita. O sea, ¿cómo lo adaptaste, no? Y yo cuando he estado pensando en esta transición y me he estado aventando a andar en bici y veo lo riesgoso que puede llegar a ser, digo, es que ¿cómo le voy a hacer? Si de verdad quiero... Si la ciudad no se transforma adecuadamente para cuando yo tenga hijos, no me sería cómodo llevar a mis hijos en una ciudad tan caótica, ¿no? Entonces estoy como en la lucha entre... Es que esto es por lo que estoy luchando. Sería muy incoherente que siga andando en una mamá móvil por cuidar a mis hijos, pero a la vez podría ser... Tengo que pensar en la protección de mis hijos, en su seguridad. Y pues ni modo, mis ideales los protejo a ellos, pero a la vez estoy fomentando el uso del auto que los va a acabar afectando. Entonces se me cruza horrible, ¿no? Se me cruza horrible. ¿Y cómo tú lidiaste con eso? ¿O de qué manera es tan seguro andar aquí en bici como para que tú puedas andar en tu triciclo rojo con 2 chamacos? Pues mira, yo no sé si empezar a decir que realmente andar en bici es mucho más seguro de lo que la mayor parte de la gente cree. Okay. O sea, empecemos por ahí, quizás. ¿Crees que eso sea aquí o podrías decir que es en el mundo? Parte? En el mundo. Si tú de repente ves estos estudios de opinión y ves la cantidad de personas que están preocupadas, por ejemplo, por el terrorismo internacional versus el nivel de la percepción, claro, de, por ejemplo, la seguridad vial. La gente cree que eso no le pasa a nadie o le pasa a alguien más, cuando en realidad el riesgo de sufrir un siniestro de tránsito es mucho mayor de lo que la gente cree. O sea, pero en coche, andando en coche. O sea, cuando tú incluso lo ves estadísticamente, eso en México, andar en coche es mucho más riesgoso. ¿En serio? Claro. Bueno, ¿cómo estamos tomando la estadística? O sea, ¿hay más gente que se mueve en coche que gente que se mueve en bici y por eso hay más accidentes en bici? No, ¿O a nivel nacional, de personas que se mueven? No, a nivel nacional, cuando tú ves los datos de INEGI, claro que varía de ciudad en ciudad, porque pues hay ciudades con un nivel de motorización mucho más alto que otras, ¿no? Pero en general, a nivel nacional, como el promedio, digamos, nacional, el número es alrededor del 30% de viajes que se realizan en automóvil privado. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que 7 de cada 10 se hacen sin coche. Y llegas a todos los lugares a donde tienes que ir. En donde hay metro, donde no hay, donde hay banquetas, donde no hay, donde hay ciclovías, donde no hay. ¿Qué quiere decir? Somos un país que somos mucho más sostenibles en nuestra movilidad de lo que nosotros mismos creemos. Y aquí el problema, cuando sales a la calle, tú dices, no, pues no es cierto que esa movilidad es muy sostenible porque yo salgo y me agreden y se estacionan en mi banqueta o se estacionan en la rampa, ya sabes, para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, aquí el asunto es que el espacio lo hemos diseñado para agilizar y garantizar la velocidad del modo de movilidad que más problemas nos produce, que más conflictos ambientales y sociales nos produce y que a menos personas sirve. Realmente hemos hecho la ciudad, ¿sabes? Haciendo una calca a la inequidad y al privilegio que impera en la sociedad mexicana, donde unos cuantos pues tienen
¿sabes? Que realmente viven en el siglo XXI, ¿sabes? El mundo está abierto para estos mexicanos, pues que no se preocupan qué van a comer, ¿sabes? Conocen idiomas, han estudiado, han viajado, tienen conexiones globales, en fin, hay personas mexicanas que están viviendo ya en el siglo XXI. Uh-huh. Y sin embargo, y parece mentira, pero esa es la realidad, hay también personas viviendo en México Tenochtitlan al mismo tiempo. O sea que es tal el nivel de precariedad y de incertidumbre en su vida que realmente, y tú lo ves, ya sabes, en la calle, cuando ves otra vez renacer estos altares de la Santa Muerte y que tú dices, sí, ¿sabes? Y estas deidades inventadas y que parece como otra vez Xipe Toctec, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como estas deidades antiguas como que renacen. ¿Y por qué? Pues porque realmente son personas que, igualito que los aztecas de la vieja Tenochtitlan, o sea, su vida o su muerte dependía de la voluntad de los dioses, era totalmente, ¿sabes? Y hay personas que están viviendo en esa centuria hoy y convivimos con ellas, ¿no? Y ese es como la locura, digamos, mexicana, que tiene como varios siglos viviendo en el mismo plano temporal, ¿no? Con mexicanos y mexicanas de gran avance, mirando hacia el futuro, catapultándose realmente incluso más allá, ¿me entiendes? Al infinito y más allá, mexicanos y mexicanas haciendo cosas increíbles, y una cantidad importantísima de mexicanos y mexicanas que están quedando atrás porque esas oportunidades no están llegando igual para todos. Uh-huh. Oye, wow. Nunca lo había visto así, el que vivimos tan separados, porque digo, mi visión de alguien que creció en ciudad, yo soy de la Ciudad de México y después me fui a vivir a León, inclusive era como al contrario. Era en la época, en tu época, pues todos crecieron viendo a Chabelo, todos crecieron escuchando a López Dóriga, viendo a películas de Cantinflas ya no tanto, pero, o sea, todos crecieron lo mismo. Entonces, en la generación de ti para atrás, o sea, de como los que tienen 40 para a más, a nuestros abuelos y así, pues crecieron en un México muy igual en cuanto a cuestiones culturales y así. Ahorita que me lo planteas así, digo, totalmente tienes toda la razón. Y ahorita ya hay un México donde como cada quien el internet le ha abierto las puertas a muchísimas cosas, siento que ahí es donde nos vamos a empezar a separar más, ¿no? O sea, los que consumen cierto tipo de contenido, los que ven estas cosas, los que ven los que empiezan a ver a la Santa Muerte. Pero tú me planteas algo diferente a lo que yo tenía en mi cabeza y se me hizo súper, súper interesante. Regresando un poquito a la pregunta de Alan, entonces a ti no te daba miedo llevar a tus hijos en bici. No es que no me dé miedo, o sea, las personas... Pero lo agarras por los cuernos. Pues es que el miedo, la única forma en la que lo puedes es viéndolo a la cara. Ajá. ¿Sabes? Todos tenemos diferentes miedos, claro, de diferentes cosas. Y entonces tú puedes elegir si el miedo te controla a ti o si tú controlas al miedo, ¿no? Uh-huh. Y para mí pues ha sido un viaje personal muy intenso, pero para mí el poder enfrentar este miedo a sufrir un percance vial involucra mi libertad personal y el poder vivir como creo, el poder hacer lo que creo que es necesario hacer. Y me cuestiona de una manera tan profunda que no tengo otra alternativa, ¿no? Okay. Y que entonces, y claro, eso me ha dado una gran libertad, porque cuando tú eres capaz de enfrentar a tu miedo y decir, yo te controlo a ti, no tú a mí, pues entonces te vuelves una persona más libre, más poderosa y pues más capaz de salir del círculo vicioso, uh-huh, y crear círculos virtuosos, ¿no? Dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución. Y lo que te diría, pues es que también, porque mucha gente piensa, ya sabes, que no, heroína, ¿sabes? Es más, a mí me lo han dicho en persona, que me dicen, yo ni drogada haría lo que tú pones en riesgo a tus hijos, ¿cómo se te ocurre, no? En fin. Y la verdad, ni el activismo de movilidad en bici, ni el ambientalismo en general es una manda.
Como que yo siento que mucha gente piensa que los que nos dedicamos a esto sufrimos un montón. Ay, pobre, no come carne. Ay, pobre, no, ¿sabes? Como que nos constreñimos o no disfrutamos de la vida. No, yo lo que hago, pues es elegir, igual que cualquier otra mamá. Y entonces cuando voy a lugares en donde las condiciones no son las mejores, pues entonces digo, voy a elegir otras opciones y a resolver, ¿no? Y bueno, ahí por eso importa tanto que haya una alternativa o un abanico importante de opciones para todo mundo, para todo tipo de viajes, en fin, incluso yo cuando me lastimo o me enfermo o en fin, pues también acudes a otras opciones. Es importante que no pensemos que ser ambientalista es a fuerza, ¿sabes? Una camisa de fuerza. Es un apostolado así como se sufre. No, se goza mucho. La libertad es adictiva. Fíjate que a mí lo que me frustra mucho es que la preocupación que causa en mis papás, por ejemplo, que cuando me ven yéndome en bici, que yo ya entiendo los riesgos que puede conllevar, pero que no son tan grandes como aparentan o como los hacen ver. Sí sé que estás mucho más voluble, mucho más expuesto, vulnerable, perdón, sí. Pero sé las precauciones que debo de tomar, ¿no? Aunque uno vea al ciclista y pues piensa que no manches, no tiene protecciones, no tiene 3 metros cúbicos de metal protegiéndolo y está así muy vulnerable. Pero dices, no, o sea, ya sé por dónde debo de andar, ya sé cómo debo de andar y disfruto mucho el viaje, pero me duele el que haya gente que se preocupe por mí, ¿no? O sea, le conté a mi novia que una vez me pasó un camión y le doblé el espejo porque pasó así cerquita. Porque le pegó. Y me pegó, pero no, o sea, no me dolió, fue más del susto, ¿no? Pero así de cerquita me pasó. Y le conté y me dijo, no manches, que ya no voy a estar cómodo, o sea, ya no voy a estar... Sí, claro. Ya no puedo confiar en que te vayas en bici porque qué tal que no te vuelva a ver, ¿no? O mis papás es algo que seguramente también. Y pues es como... No sé cómo decirles que se les quita el miedo porque tendría que invitarlos a rodar conmigo y eso es algo que casi es imposible. Bueno, mi novia no sabe andarme en bici muy bien. Mis papás, pues ya no tienen ni siquiera la bici. Entonces sí lo veo muy complicado. O sea, cuando le dije a mamá, pues la idea es que nadie está en el coche. Dice, ¿qué quieres? ¿Que andemos en bici? Y yo, sí. Y se empezó a reír, ¿no? Entonces es como esta pelea de, pues a mí me gusta, soy libre. Pero me duele ver cómo sufren las personas que se preocupan por mí, por mi seguridad, ¿no? Y cómo pudiera en algún momento como irlos jalando, que no se sintieran como tan preocupados. Porque pues a mí también es como... Oh, no yo manches, tengo mi respuesta, pero dejemos estoy que haciendo sufrir. ¿Qué? No les digas que te hacen bici. Que te valga madres. No es tan fácil. Pues ¿sabes? Te vale madre si lo haces. Todos los cambios duelen. ¿Sabes? Sí. Como que tenemos un poco que asumir esa parte, ¿no? Dejar el cigarro, pues, o el café, pues sí, ¿no? Ay, empezar a hacer ejercicio, pues claro que duele, ¿no? Dejar, perder peso y adquirir, ¿sabes? Una nueva dieta o un nuevo hábito alimenticio, todo eso duele. Uh-huh. Pero para bien, eventualmente ese dolor inicial, digamos, o esa curva de dolor inicial, después se transforma pues en cosas muy positivas para tu salud, la de tu familia, en fin, como sociedad. Y entonces un poco tenemos como que hacer el esfuerzo, ¿sabes? Es decir, a ver, cómo lo acompañas y cómo no necesariamente le dices, aguántese y ya, ¿no? No, sino justo poderle decirte. Y yo te digo que si te fijas, pues yo ahí tengo una manera de hacerlo muy, muy sostenida en ciencia. Y lo que hago es revisar la estadística. O sea, yo me fijo dónde están los accidentes, ¿no? Sí. Y quiénes y cómo. Y entonces yo sé los días peores para los accidentes, las horas peores, las avenidas, ajá, ¿no? En Ciudad de México, pero entonces haz de cuenta, son los fines de semana los que tienen el rango más alto de accidentes, sobre todo las horas nocturnas. Y que tiene que ver, por supuesto, exceso de velocidad, alcohol, arrancones, como actitudes... Falta de visibilidad también. Sí. La mayor cantidad de los siniestros, percances graves, con muertes y, ¿sabes?, heridas graves,
en vialidades primarias, que son las de más alta velocidad. Claro. ¿No? Entonces, y después hay otra estadística. La mayor parte de las víctimas son hombres. Hombres. Y que tiene que ver un poco esta cultura de no, sí, cómo no, y quítate, y ahí te voy. Sí, y, menos precavidos. Menos precavidos, más ¿O confiados. será que hay más hombres en bici? ¿Podría ser También esa? ocurre que hasta la fecha sí hay ahí una diferencia de género importante, pero mucho, no nada más te diría que ese es un factor porque son las fatalidades en todos los modos. O sea, coche, transporte público, sí. que tiene más que ver con la falta de cuidado, de autocuidado, o esta lógica de que no, pues yo cómo voy a cuidar y voy a andar ahí de chillón si yo sí soy bien acá. Sí, ¿no? claro. Que es algo que ahí... Pederos. No, pues es el machismo mata. Y no solo mata mujeres, mata fundamentalmente hombres. Claro. O sea, es un problema varonil. Sí. Y todavía no llegamos a comunicarlo, ¿sabes? ¿Sabes? No. Claro. Lo padecemos las mujeres de manera directa, pero los hombres también. Y toda esa parte está totalmente borrada. Así como, no, yo ¿cómo voy a sufrir? No, sí, pues sí. ¿Por qué los hombres causan un gran dolor a las mujeres? O sea, la persona violenta, te les diría lo que decía Gandhi. El que causa dolor sufre un dolor todavía mayor. Y no lo puede resolver de otra manera más que provocándolo. Entonces, cuando tú ves ¿sabes? La estadística de cuántas mujeres están padeciendo a manos de sus parejas sentimentales, te das cuenta del drama mental, emocional de una cantidad importantísima de mexicanos que están sufriendo, pues, al grado de tener que agredir a sus novias, esposas, parejas, no puede, ¿sabes? Y es una conversación que tenemos que tener en algún momento, lejos, ya sabes, de la dicotomía de ustedes y nosotros y el mesa que más aplauda, o ¿sabes? Mucho esta lógica así como de bar o como, en fin, tenemos que empezar a tener conversaciones más finas de decir, no, sí, ¿por qué no puedes llorar? ¿Por qué no puedes comunicar tus sentimientos? ¿Por qué no puedes decir, eso me preocupa, eso me angustia, eso me estresa? A ver, sí, tienes sentimientos, pero ¿por qué no puedes hablar de ello? De construirnos, ¿no? Sí, muy, muy, muy relevante, muy importante para poder llegar a estar en un nivel en el que todos podamos dialogar con todos, que no se excluya a nadie y que podamos colaborar para, sea este movimiento, o sea cualquier otro movimiento en comunidad, ¿no? Y dale. Y tú o sea, ahora como para que nosotros podamos aprender algo y sobre todo nosotros que estamos empezando a entrar a una edad donde ya algunos amigos empiezan a tener hijos y así, ¿tú cómo lo viviste con tus hijos? ¿Cómo fuese enseñarles esta nueva forma de pensar y convivir con con el otro género y con su propio género? Fíjate que ha sido un drama porque en mi casa, obviamente, yo soy la primera bicicletera. O sea, mis papás eran de, te presto el coche, te llevo, pues ¿cómo te vas a ir? Cuando me casé y me embaracé, ya te tienes que comprar tu coche. Pues si ya estás embarazada. Y yo no, o sea, no. ¿Andabas embarazada con...? Con mi primer embarazo no, pero con el segundo ya agarré. Ya dije, no pasa nada. No pasa nada. Un cinturoncito. Para que se acostumbre a la vibración. ¿Cómo de que no? Pero sí, yo tenía, y hasta la fecha, mi mamá sigue, cuando ahorita vengo, voy a una junta, o voy a una fiesta, o voy a no sé qué. Ay, qué barbaridad, y te vas a ir en bici. Y digo, pero si yo ando en bici siempre. Si te pasa así, ya no me puedo agüitar. Sí. Pero incluso mi mamá, ¿me entiendes? O sea, todos padecemos esta cosa, claro, ¿no? Y es parte, en fin, pues del cariño que nos tienen, por supuesto, nuestra familia, pero mucho el cómo se procesa, ¿sabes? Que preferimos que el miedo nos previene de hacer las cosas que queremos hacer. Sí. Y no debe de ser, o sea, ni en este tema de la movilidad ni en ningún otro. No, te van a correr, pues ¿por qué vas a decir tus ideas? No, si tú ¿sabes? Claro. No, tú mejor cállate, o si tu jefe se va a equivocar, que se equivoque y tú... Y entonces, y nos pasan una serie de tragedias y de dramas que no tendrían que estarnos pasando porque estamos en esa cultura de que pues no soy yo, no es a mí no me toca que alguien lo diga, que alguien, ¿sabes? Claro. Y no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de decir, oye, no, pues aquí hay que darle la cara con información, con prueba, error, con mucha cautela. Aquí también les daría ese tip. No se trata de salir mañana, ya quítense y aquí yo voy a hacer todos mis viajes. No, yo no empecé así tampoco, yo también tenía miedo.
cuando empecé a andar en bici en México y luego cuando de Cuernavaca me mudé a Ciudad de México, todavía me lo echan en cara y se burlan mis colegas porque yo al principio me daba miedo la ciudad. Y me decían, ¿cómo que te, sabes? Como que decían, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo te dices biciteca y dices que te dan? Porque no conocía la ciudad y entonces yo me perdía muy fácilmente. Y no sabía cómo llegar a lugares y entonces sí de repente me encontraba en medio de un eje vial y yo decía, ¿y ahora qué? Claro, aquí, ¿no? o sea, si vienes de una ciudad con menos flujo vial como nosotros, yo hoy en la mañana que iba caminando, sí decía, güey, no sé de qué lado va a venir el coche, ¿sabes? Porque son muchos más carriles a los que estamos acostumbrados. ¿No? Estoy sonando súper provincial. Yo me siento mucho más seguro andando en bici aquí que en bici sí. Pero, por ejemplo, cruzaba una calle y de repente son más carriles y más camelloncitos a los que estoy acostumbrado en León. Entonces sí decía como, ¿aquí de dónde iba a venir el coche? O sea, sí tenía que ser como mucho más precavido. Entonces podría entender por qué, y más si fue hace 20 años cuando llegaste aquí a Ciudad de México y no había tantas ciclovías, imagino, ¿no? No, pues no, o sea, aquí no había un metro, o sea, no había nada. Hace 24 años que los bicitecas empezamos a trabajar. Y que nos decían, eso de la bici... te juro que se reían en nuestra cara. Es porque no les alcanza para un coche. Eso, y nos decían ustedes porque son kamikazes. Eso que ustedes hacen es suicida. Y así te decían, ¿de veras te viniste? ¿Y desde dónde vienes? ¿Y en falda? No, tú te bajaste de la camioneta de algún... No, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo te decían en tu cara? Eso que haces es imposible. Oye, pero si yo así lo hago, ¿cómo que imposible? Y otros que hasta la fecha nos sigue todavía pasando, que te dicen, ¿de veras no te alcanza para un coche? Sí. Y tú los ves, ¿sabes cómo les saltan las tuercas y todo? Así como, ¿y por qué no te compras un coche? ¿No? Y es que no quiero. No me interesa, no quiero. Es un problema y no me gusta, no quiero manejar, me estresa. Sí. No. Y de verdad es así, pero ¿cómo si sí te lo puedes pagar? Y es de veras no, ¿sabes? Una incomprensión. Sí, es cambiar la forma de pensar muchísimo, de interactuar en sociedad. Muy cañón que tenemos bien impregnados, ¿no? Pero se hace poquito a poco. Fíjate y ese es el tip que les quería yo dar, que empieces de a poquito, en todos los temas. Igual que no cambias de hábitos alimenticios o que no tajantemente de repente te haces, ya sabes, fit de un día para otro. No, pues empezaste con acondicionamientos poco a poco. Pues con la bici es igualito. Empiezas a hacer recorridos en tu colonia, en las calles, ¿sabes? Por las tortillas. Y entonces empiezas a ver, y empiezas a entender como la lógica de y empiezas a ganar fuerza, confianza, habilidad que después te va a permitir, igual que un niño primero gatea, luego camina, luego corre, pues exactamente así uno va agarrando esa confianza hasta llegar al punto donde dice, pues me voy a ir a Acapulco, ¿eh? Y te preparas, y claro, te preparas. ¿Te has ido a Acapulco desde Claro. Bueno, desde la Ciudad de México no, pero desde Cuernavaca se los recomiendo si nunca han hecho así. Pero sin familia. Sí, era yo soltera en aquel entonces. Yo dije en el triciclo. Tenía 1 año y 1 mes de nacido, ¿no? No, sí, era yo soltera. Comiendo mosquitos en la carretera. No, ahora me encantaría con mis hijos adolescentes hacer esos paseos, porque de verdad es un viaje espiritual. No, ellos ya andan en bici. Pues, de hecho... Esos niños nacieron sabiendo andar en bici. Ellos empezaron a andar en bici también muy chiquitos en sus propias bicis, están perfectamente entrenados. Justo mi hijo mayor, que tiene 14 años, justo estamos haciendo cuentas que él ya tiene 7 años de irse todos los días en bici a la escuela. Y no les ven raro, no les dicen, ¿por qué llegas en bici o así? O ellos no han empezado a permear en los otros como él. Vamos a venirnos en bici. No, pues justo antes éramos una ave rara, ya sabes, y entonces y producíamos, ya sabes, en algunos horror así de esta gente cómo hace lo que hace, y en otros así N cantidad de personas que decían, es que yo quisiera hacer lo que tú haces, ¿cómo le haces? Pero tengo miedo. Y entonces, ¿sabes? Esta conversación de no, pues se conquista y es poquito a poco, y claro que tú puedes, y dónde vives, y mira esta ruta, cómo buscas tu ruta un sábado con muchísimo tiempo, ¿no? Suponte que te quieres ir a trabajar, ¿no? Está más porque cuando ves la estadística pues no necesariamente es más tranquilo, pero tú vas más tranquilo, vas menos estresado que cuando ya tienes que llegar a la hora y está tu cita. Quiero ver la ruta y nunca lo he hecho. Y entonces eso te lleva pues a ir demasiado rápido, a estresarte, termina por no ser agradable.
puedes tomar malas decisiones y si tu experiencia no es agradable, lo más probable es que no persistas, y si no persistes, todos los beneficios de andar en bici nunca van a llegar. Entonces tienes un poquito que hacerte trampa, igualito que cuando haces ejercicio. Sí, es cierto. Como que traigo mucho eso a colación porque creo que muchas más personas tienen pues más una experiencia personal, ya sabes, claro, de hacer este tipo de ejercicios con su cuerpo y de entrenar al cuerpo, de decirle sí puedes hacer esto y ponerlo, sabes, en condición de aprender y del desafío de hacerlo. Y lo que es muy emocionante pues es como tanto tu mente como tu espíritu, como tu cuerpo va ganando una fuerza que después de verdad eres imparable, de verdad no. Y claro, te dicen, ¿cómo que en tacones? ¿Y cómo que me falda? ¿Y cómo vas a ir a la fiesta? Pues así, ¿no? ¿Te fuiste a tu boda en bici? No, porque me casé en casa de mis papás. Entonces estaba yo en mi casa. Entonces hubiera estado increíble. Fíjate que me encanta ver mucho videos, me encanta ver cada vez más videos de estos llamados bicibuses, que se organizan grupos de personas que van a lo mejor en una dirección común, tal vez como gente que lleva a la escuela a sus hijos. Vi un video de una escuela en Estados Unidos que una vez a la semana hacen como toda esta caravana con un montón de niños súper felices yéndose en sus bicis, escoltados por profesores, padres de familia papás, que los van acompañando. En Barcelona también llegan a hacer un día en específico, pero tienen que cerrar la calle, obviamente, ¿no? Para temas de seguridad. Bueno, o sea, pues en estas dos opciones lo hacen, pues. O sea, me refiero a que el cierre con esto de que van como los centinelas cerrando las siguientes calles para que no haya cruce de autos y haya más seguridad. Cosa que nos encantaría ver que fuera diario, ¿no? Que no solo fuera una vez a la semana, una vez al mes, y que no necesitara ni siquiera de seguridad. Pero bueno, por algo se empieza, como tú dices, ¿no? Primero en demostrarle a las personas, que es posible. Llegar a la escuela en bici, no te vas a morir, no te vas a cansar hasta desmayarte, no vas a llegar hiper sudado, que es otra de las objeciones, ¿no? Es que no, ¿cómo vas a llegar sudado a trabajar, no? Es como, pues no voy a ir de alto rendimiento, voy a ir disfrutando la pedaleada. Si vas tarde, pues, y obviamente como acabas de decir, pues si no lo vas a disfrutar. Pero si vas con tiempo, vas a gustito, es un camino tranquilo, lo disfrutas muchísimo. Eso es algo que me gusta mucho ver, y creo que nos encantaría empezar a meternos en qué es Biciteca, que nos platiques qué es Biciteca, cómo comienza, qué hacen. Suena como una discoteca de bicis, pero no dudo que lo sea. ¿Qué es? Pues mira, es una asociación civil fundada en el 98 por un grupo de cuates. La verdad, éramos personas muy diversas. Algunos se conocían entre sí y eran amigos, pero la gran mayoría éramos desconocidos. Y nuestra única punto en común era que nos gustaba la bici. Y nos encontramos a través de las redes sociales en un tiempo en donde aquello era rarísimo y extravagante, sí. Pero pues así sucedió. Y hicimos como un clic, ¿sabes? Medio mágico, fue como una epifanía. De aquí soy. Sí, no, yo me acuerdo cuando de Cuernavaca, de hecho, vine a una fiesta, me invitaron a una fiesta y yo llegué a la fiesta y empecé a ver a esta fauna y yo decía y sabes, y gente hablando y yo decía, esta gente, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? No, esto está increíble. De aquí soy. Y sí, pues pura gente enamorada de la bicicleta diciendo, ¿por qué no? Claro que sí, miren. Y entonces así, entre cervezas y pizza, ya sabes, y pasta. Ajá. Pues, ¿y por qué no hay que hacer una carta? Y yo he visto o yo como activista, porque yo he hecho esto cuando no sé qué, miren, vamos a hacer una carta. Uh-huh. Bueno, pues, ¿y a quién se la mandamos? Bueno, y entonces y así, ¿sabes? Empezamos jugando. Claro. O sea, ni en nuestros sueños más húmedos, así salvajes, hubiéramos creído, pues ni que íbamos a durar 24 años haciendo esto. O sea, hasta la fecha ahorita ya nos casamos, tenemos hijos, ya todos peinamos canas y seguimos trabajando juntos, ¿no? Llevamos 24 años de estar jugando. Pero jamás pensamos, sí, vamos a cambiar la Ciudad de México. Uh-huh. O vamos a crear uno de los movimientos sociales más impactantes, más evidentemente impactantes en materia ambiental en el país. Jamás, o sea, ¿sabes? A mí si me hubieran dicho, fíjate que
Pues no, jamás. O sea, realmente nosotros decíamos, pues, ¿por qué no? ¿Y qué nos cuesta? ¿Sabes? El no ya lo tenemos. Claro. Vamos a proponerlo. ¿Por qué no lo intentamos? Y entonces empezamos por intentar, jugando, aprendiendo, persistiendo. Y combinando mucho este trabajo muy frustrante de trabajar con las autoridades, haciendo cosas que para nosotros eran nuestras fiestas, nuestros eventos. Vamos a hacer una colección de videos, vamos a hacer un concurso de documentales de la bicicleta, vamos a hacer una posada, ¿no? Y entonces en la posada... ¿No hacen? Empezó, de hecho, justo una de las cosas que ha transformado la conversación fue precisamente que muchísima gente nos decía, eso que ustedes hacen es imposible, jamás, eso solo es de domingo la bici. Durante prácticamente 10 años en Ciudad de México se nos decía, sí, las bicis, pues el Instituto del Deporte que los atiende, no, es que yo no quiero hacer deporte. ¿Cómo? ¿No quieres andar en bici? Sí, pero no es para hacer deporte. Claro. Ajá. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no te vas a Chapultepec, no? Si ahí hay un montón de árboles y puedes andar en bici. Es que yo quiero ir al cine, quiero ir a la escuela, quiero ir a todos lados en bici, pero ¿por qué? ¿No? Era sí, como... claro. Entonces nos tomó 10 años, prácticamente 10 años de trabajo, superar la barrera de que la bici era un juguete o era una opción de paseo. Igual acá mi mamá, o de deporte. Pues vete al parque si quieres andar en bici. Y yo no la quiero para hacer ejercicio. O sea, es como... ¿Sí te he dicho eso? Sí, de verdad me dice, vete al Metropolitano, que allá es un parque que tiene una pista de bicis muy buena. Pero es como, o sea, no la quiero para hacer ejercicio. Quiero llegar a mi trabajo, a mi novia, a casa de Benja, andando en bici. O sea, lo disfruto mucho, ¿no? Pero como que es ese chip. Ese cambio de mentalidad me suena. Deporte. Digo, yo que soy mucho de... Me encantan los deportes y así. El Phil Knight, el fundador de Nike, él platica como él, cuando estaba haciendo el pitch de su idea de hacer tenis para correr, era así la gente así, digo que... ¿Cómo? O sea, ¿me voy a salir a correr? Así como... Ajá, o sea, pues no tengo que alcanzar nada. Y así, sí, o sea, la gente algún día va a hacer ejercicio por gusto. Y aquí es lo contrario, es usar la bici como movilidad y no solo como un juguete. Pues 10 años de trabajo, ¿sabes? Para convencer, porque era de verdad así como ¿sabes? Como impensable, como que ¿Y qué cambios han logrado? Hasta nos decían, eso que ustedes dicen, eso en la Ciudad de México eso nunca va a suceder. Hoy tenemos el sistema de bicicleta pública más grande de América Latina. Tenemos cerca de 400 muy bien. kilómetros. Ahorita tiene un proceso ahí de okay. Transformación, pero ahí la lleva. Chismecito. Pues hay justo un proceso de renovación de la empresa que durante 10 años llevó Ecobici. Ahora es una nueva empresa que ahora tiene la ventaja de ser nacional. Es una empresa tapatía. Y entonces ha empezado la migración a nuevas bicicletas y este nuevo sistema. ¿Son las nuevas negras? Sí. Okay. Sí. Y hay, sí, ahora justo con un sistema, un modelo de negocios que ya incluye patrocinios importantes de la industria privada, de la iniciativa privada. Y bueno, pues ahí lleva su proceso con altibajos y bueno, grandes quejas y demanda, ya sabes, de a ver. Con importantes cambios porque ese financiamiento, ese modelo de negocios, pues esperamos le va a aportar muchos más recursos y por supuesto se supone o querríamos pensar que va a mejorar el nivel de servicio de Ecobici. Pero una de las cosas más importantes es que se va a ampliar. Se va a ampliar a varias colonias que hasta la fecha no habían tenido este sistema y entonces pues empieza ya, digamos, a expandir la posibilidad de utilizar la bicicleta como modo de transporte, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos varios de los ejemplos nacionales más importantes de infraestructura para la bicicleta. A últimas fechas se han construido varios biciestacionamientos de primer orden, digamos, ya hechos, no, ¿sabes? No ahí déjenla y a ver, amárrala donde no estorbe, ¿no? Sino biciestacionamientos ya formales de muy alta calidad, donde hay un registro, hay vigilancia, en fin. Como los que vemos en Instagram de Holanda. Pues quizás no tan, porque fíjate, hasta los masivos aquí son de apenas 400 bicicletas, que cuando tú piensas en la cantidad de personas que vivimos en Ciudad de México, ¿sabes? No, pues no, por supuesto no deberían decirles masivos, porque masivos no son, o sea, quizás masivos para el siglo, hace 2 siglos, pues sí, 400 bicis juntas, pues
¿sabes? Es un carnaval, pero, sí, claro. pero para el potencial, digamos, que hay de movilidad en bicicleta en Ciudad de México, pues está muy lejos de alcanzar el estándar holandés y ni siquiera alcanzar el nuestro propio, digamos. Claro. Ahora, ¿qué tipo de activismo y qué luchas han ganado en el tema de la política pública? Porque tengo entendido que participaron en la creación del Manual del Ciclista Urbano, han hecho varias cosas y han incidido en temas de gobierno. Que si nos pudieras platicar un poquito más y cómo ha sido esa ruta. Pues te decía que se hace este trabajo un poco, lo que nos ha permitido persistir en el tiempo y no quitar el dedo del renglón con diferentes autoridades y estar, ¿sabes? Todo el tiempo diciendo, a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no insistir? Ha sido esta combinación de hacer cosas amorosas que nos llenan de energía, ¿no? Con las comunidades, de ciclistas para ciclistas, y entonces está nuestra casa Biciteca, el Paseo Biciteca. ¿Qué son? ¿Qué es el Paseo Biciteca? Es una reunión que ocurre, llueva, truene, relampaguee, gane la selección o pase lo que pase en el Ángel de la Independencia cada miércoles a las 9 de la noche. Ok. Nos reunimos para pedalear por la ciudad. Y justo se inventó ese paseo. ¿Por qué la referencia de gane a la selección? Sí, sí, porque pase lo que pase, ahí hay reunión de ciclistas, ¿no? Miércoles siempre. Es más, aparecemos en el Lonely Planet, la guía de Ciudad de México del Lonely Planet, dice, las cosas que hay que hacer, pues vayan al Paseo Biciteca. Miércoles, no, entonces ahí se los recomiendo. Es un paseo ya tradicional que ha tenido la ventaja, una de las cosas maravillosas que logró fue crear una masa crítica a escala ciudad de personas que pedaleaban y que sabían pedalear. Okay. Entonces perdían el miedo precisamente pedaleando en grupo, porque entonces venían al paseo y entonces el paseo está protegido por los propios miembros, una metodología ya muy estudiada y muy establecida de cómo se hace esto de manera muy segura. La gente pues que primero decía pues voy ¿sabes? Por ligar, por conocer personas, porque no, por esta cosa loca quiero ver, sí, nomás para ver, o ¿sabes? Porque es una de las cosas locas que tiene la Ciudad de México, pues hay que probarla. Y después eso ayudaba a que muchísima gente superara esta lógica de que yo no puedo, o de que esto no se puede, y entonces salía y así tiro por viaje. Es más, se los recomiendo a ustedes que nos visitan ahora de León, que se den un rol, porque van a conocer una Ciudad de México que no pensaban, no soñaban, no imaginaban que existía. Así la gente del paseo dice, es que nunca creí que podía llegar hasta acá y yo no sabía que esto existía y ¿sabes? Qué chido. Porque es una ciudad realmente maravillosa, en muchos sentidos, su arquitectura, su historia, en fin, su mismo tamaño, su gran diversidad, de verdad es un placer. Y la mayor parte del tiempo, y eso es para muchas personas increíble, la mayor parte del tiempo es una ciudad tranquila para andar en bici. Lo que sucede es que quien va en coche y la percepción que tiene quien tripula un coche es que no hay espacio, claro. ¿Sabes? De que todo está atorado, porque esa es la experiencia cotidiana, esa es la realidad para quien se mueve así. Pero entonces, como que salir, ya sabes, de esa burbuja de esa experiencia y de esa percepción hacia entender y ver que hay otra Ciudad de México y que hay otras maneras de vivirla y que es disfrutable y que es silencioso y que la gente dice, es que estoy oyendo los pájaros. Sí. Es que aquí, ¿por qué huele a perfume? Es que mira, este es un jazmín. No, y sabes, y claro, porque pues si tú nunca te bajas del coche o te bajas del micro y nunca paseas por la ciudad, pues no sabes que esa ciudad está ahí esperándote. Entonces, pues eso, ese paseo ha creado grandes comunidades. Hoy en día hay más de 60 organizaciones que ruedan prácticamente todos los días de la semana en paseos nocturnos en todas las zonas de la ciudad. O sea, de este paseo que nomás se hacía en el centro, ahora hay... Ya lo hacen en zonas. Sí, y todos estos son grupos autogestivos, o sea, ya son sus propios, ¿sabes? Vecinos o personas que se organizaban precisamente en bicibuses para llegar al paseo y después decían, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestro propio paseo? Y entonces ya tenían su propio... Al de los miércoles en bicibús. Sí, decían, vámonos de bicibús de Azcapotzalco hasta el Ángel de la Independencia y luego
del Ángel de la Independencia, donde terminaba el paseo, Ajá. Biciteca, pues nos regresamos juntos porque yo me da miedo venirme sola, ¿no? Claro. O solo. Y entonces así la gente se empezó a conocer y fue creando con estos bicibuses también estas otras nuevas organizaciones, y pues ahora tenemos, ¿sabes? Una diversidad de grupos que están allá Qué afuera padre. pedaleando. Pues ya son las redes, ¿no? Ya, pues ese es ya una comunidad ciclista pues muy potente que ahora sí que cambiado a fuerza de pedal, a fuerza de pedalearle, ahora sí que con tus propias piernas, la política pública. Y mientras eso estaba ocurriendo, mientras nosotros íbamos construyendo, digamos, esta masa crítica de usuarios que demandan espacio para la bici, inversión para la bici, nosotros como asociación, pues... ¿no? Oigan, les pedimos, les hacemos estas peticiones, sí, estas propuestas. Pásense los 5 pesos que trae el cambio. Propuestas para los candidatos desde antes de las elecciones. Sí. En las elecciones es saber, queremos sus compromisos. ¿Quién se va a comprometer con esto? No, pues entonces audiencias y sesiones con los que eran candidatos. A ver, tus compromisos. Y luego, a ver, no cumpliste tus compromisos. A ver, esto que dijiste que ibas a hacer, ¿dónde está? Claro. O a ver, ¿dónde está tu programa? No, es que a mí no tengo dinero. ¿Y por qué no tienes dinero? Claro. Es que la ley no me lo establece. Entonces hagamos una ley. Y entonces, y la ley, ya tengo una ley, pues entonces necesitamos un reglamento. ¿Qué Y el reglamento. estrategia? Y entonces ha sido, ¿sabes? Como ir jalando un hilito, ir pues así literal tejiendo una red de trabajo, un proceso urbano de transformación que pues ahora ya, ahora sí que ya, ahora lo último digamos que hemos hecho, les quiero contar con muchísimo orgullo, muchísima felicidad, que somos parte de la coalición Movilidad Segura, que después de 8 años de trabajo conquistamos la aprobación de la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del país, la primera en la historia de nuestro país. Sí, trabajaron mucho con Salomón y con Patti, que ellos fueron los que la promulgaron, ¿no? Bueno, la propusieron al inicio. No, de hecho fuimos la sociedad civil. Bueno, los que la metieron ya en el Senado, ¿no? Sí, pues hicimos, ¿sabes? Todo el proceso de ir y hablar con diputados y senadores de todas las fuerzas partidarias. Okay. Y se logró pues esta aprobación unánime en ambas cámaras en un tema, ¿sabes? Muy hace controversial. 8 años era como deporte. Y en un país en donde el nivel, ya sabes, de confrontación es el que es, la verdad era así como, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron esto, no? ¿Cómo es posible? Pero además, y que eso es lo que importa muchísimo subrayar, no nada más ganamos la primera ley, logramos el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad segura en nuestra Carta Magna. O sea, es un derecho de todos los mexicanos y mexicanas el poder transitar con seguridad, sostenibilidad, accesibilidad, equidad, calidad, inclusión e igualdad. Okay. O sea, no es si tu gobierno quiere, si puede, si te dice, es que no tengo dinero. O sea, muchachos, felicidades, qué bueno que ustedes son utópicos y que quieren esas cosas bonitas de andar en bici, pero no tengo dinero. No. Es un derecho constitucional que tienes la obligación de garantizarlo. Todos los ámbitos del gobierno, desde el federal, los estatales y los municipales, ya no hay para atrás, porque además el sistema mexicano de derechos humanos es progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que un derecho una vez reconocido no puede borrarse. Puede incrementarse y mejorarse, pero no puede echarse para atrás. ¿Hay retroactividad? No hay para atrás, es solo para adelante. Hemos conquistado una cosa que además somos el primer país en conquistar este derecho de cuarta generación en nuestra Constitución. Nos están estudiando en el seno de las Naciones Unidas para seguir el paso que México ha dado con la fuerza de la sociedad civil en este año. ¿Qué estrategia? O sea, en el episodio pasado con Instagram se habló de cómo es necesario, sí, las políticas públicas, pero un empuje social. Y aquí tú creaste a lo mejor una red no tan grande como las de... Ajá, tú creaste una red como una comunidad ciclista que luego le pudiera dar empuje a una política pública. Como del amor al activismo, del activismo a la política pública. Sí, estuvo increíble. La verdad es que qué historia tan impactante. Nos podemos tomar la libertad de después escribirte para la armonización de la ley en el estado de Guanajuato. Claro que sí. Porque justamente estamos, o sea, bueno, yo vi un poquito más, pero no como Planeta B, como colectivo. Estamos en pláticas como con ciertos diputados como para cómo vamos a hacer la armonización en el estado de Guanajuato antes de que se pase así tal cual, porque lo que queremos es que
se pase y se mejore. No solo así como viene ni con lo mínimo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, después... No, encantado. Y ahí también te echamos un mensajito. Saber cómo obligamos a nuestros municipios a acatarla, porque acá en la ciudad siguen aprobándose ciclovías en Camellón, por ejemplo, y a veces unos cruces bárbaros que, lejos de ser más seguros, causan más accidentes, causan confusiones, no son claros, ponen al ciclista en un lugar muy vulnerable, no solo a los atropellos, bueno, a que lo atropellen, sino a que le asalten, a que incluso se caiga por temas de coladeras mal puestas, o que está lleno de árboles. Hace mes y medio hicimos una rodada diagnóstico de un circuito de ciclovías. Cruzamos como por 4 distintas, unas en Camellón, unas a la orilla, y yo creo que solo una era la adecuada, de unas 5 que cruzaron. Y una de esas, una de las era peores, como pistita de Mario Kart. Tenías que ir literal agachándote y esquivando, porque todavía que lo ponen en Camellón afectan al arbolado, ¿no? Entonces, y se siguen aprobando cosas así de mal hechas. Ahorita antes de empezar a grabar, me decías que te preocupa mucho León. Y nosotros usamos León como caso de estudio porque la mayoría de la gente que nos escucha es de la Ciudad de México. Porque vivimos ahí. Y después de León y después ya de otros estados del país. Entonces, que usamos a León nosotros como caso de estudio es, miren, lo que se está sucediendo acá para que ustedes lo vean en su ciudad y cómo se está viviendo allá, para ¿no? Que no la tú me decías justamente, me preocupa mucho León y ya no quise indagar porque dije, lo voy a guardar para el podcast, para guardar la reacción en vivo. ¿Por qué? Mira, León durante muchos años estuvo en el top del ranking de ciudades con más infraestructura ciclista de México. Uh-huh. Y bueno, pues un trabajo muy interesante, muy también ejemplar, digamos. Aprendimos muchísimo del Implan de León, el trabajo de la profesionalización de la planeación del territorio y de cómo se podía dividir, digamos, o separar la administración de lo público y la toma de decisiones de los asuntos pues más científicos y técnicos. Una ciudad no puede estar haciéndose cada 6 años que llega un gobernador, claro, ni cada 3 años que llega un nuevo presidenta municipal. O sea, es absurdo. Una ciudad, ¿sabes? O sea, sus habitantes tienen invertido ahí su patrimonio, las calles, las personas necesitan ancho de banquetas todo el tiempo, necesitan árboles, necesitan agua, servicios, en fin, las personas no tienen, ¿sabes? Las necesidades y lo que y el avance, digamos, de una ciudad, pues no ocurre solo en plazos de 3 años y de reset, ¿no? Como 3 años de mi gobierno y después empiezan otra vez, ¿no? Borrón y cuenta nueva, vamos a deshacer lo que hizo el presidente municipal anterior porque era de otro partido. Claro. O si era del mismo partido, a veces hay un poco de continuidad en algunos cuantos años, pero a veces ni siquiera, o sea, no hay rivalidades partidarias internas. Y la verdad es absurdo porque a los ciudadanos, independientemente de quién gobierna, pues necesitamos una calidad básica de servicios, seguimos pagando predial, claro, en fin. Sí. Entonces sí, aquí en León justamente vimos la desaparición de la ciclovía emergente, una de las mejores, más bonitas, uno de los avances más importantes hechos durante la pandemia, con una narrativa y un clarísimo mensaje de esto importa y esto es una solución real para COVID, pero también para la vida cotidiana, ¿sabes? Es una cosa. Y lo primero y de hecho puso el mal ejemplo, digamos, León, diciendo, pues la voy a retirar. Pero ¿por qué? Si sí funciona, si no estorba, claro. ¿Por qué? No, pues porque la voy a hacer mejor, cosa que hasta donde entiendo no ha ocurrido. Ya la cancelaron. ¿Sabes? Y a ver, ¿y por qué no podemos aprender de nuestra propia práctica, ¿no? Claro. Y si esa infraestructura que ya estaba, ese dinero estaba gastado y el servicio que estaba dando era... el estudio. Y eso que no se socializó nada. O sea, la emergente fue muy orgánico porque nunca hubo nada de comunicación social, de por qué se está haciendo esto. Nada, o sea, cero. O sea, nosotros ahí en León no nos enteramos más que un día de repente hubo los tubos, pusieron la pintura, pusieron los postes. Bueno, ni siquiera los postes, los tambos naranjas. Y ya muy recientemente vimos el estudio, como la gráfica, cómo fue creciendo su uso impresionante. Y pues nada. Sin problemas, sin accidentes, sin fatalidades.
no se tomaron la molestia de medir el impacto positivo en la calidad del aire, la calidad de la salud, la vida de las personas, el acceso. No, pues, y entonces uno se pregunta, a ver, ¿por qué la autoridad puede llegar y decir, voy a quitar algo que sirve? Pues porque lo voy a quitar. Porque además no había un razonamiento, ¿sabes? No podemos seguir en esta lógica que se toman decisiones que afectan nuestra vida sin sustento, nada más por los chiles, ahora sí que porque se le ocurrió a la alcaldesa, al alcalde en turno y porque pues lo decidió porque puede, pero a ver, no, así no se puede decidir sobre la vida de una ciudad, sobre las inversiones hechas. Muéstrame dónde hay un problema, ¿no? Y entonces veamos si se puede resolver, ¿no? Si falta comunicación, si falta seguridad, si falta cumplimiento del reglamento, en fin, vamos a ver si se puede resolver. O qué otra cosa necesitamos, pero esta es la lógica de decir, pues no, porque yo siento que el coche es lo mejor. Uno de los argumentos que por ahí escuché era que el hecho de que hubiera congestionamiento cuando reanudaron las actividades, cuando el COVID ya no estaba tan mal, vamos a decirlo así, reanudaron actividades, empezó a haber congestionamiento porque pues, se quitó un carril en el eje principal y decían que tanto tiempo de congestionamiento de los carros ahí contaminaba más. O sea, esa fue la lógica. Nunca vi datos. Fue el comentario que escuché. Que creo que, o sea, suena lógico. Sonaría lógico que dijeras, es que hay más carros contaminando más tiempo porque no están avanzando. Por ende, pero afecta. Es lo mismo del pensamiento lineal que ya hemos tocado en otros episodios, que pues señale otro carril para que quepan más coches, ¿no? Y pasen más rápido. No, pero además sin evidencia, porque ese es, ¿sabes? Esta lógica o ese sentido común. Que dijeran, bueno, aumentaron los gases de efecto invernadero por el carril, lo que sea, pues medimos. Mínimo habría algo de evidencia, ¿no? Pero lo medimos, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes? Porque yo creo que por la lógica, ¿cómo se me ocurre que no, discúlpame, ¿dónde lo estudiaste? ¿Dónde lo viste? Y no, cuando tú lo revisas y la evidencia, pues no es cierto que estos medidas de pacificación del tránsito para mejorar el tránsito ciclista, peatonal, producen más contaminación. Discúlpame, pero no. Le quita, fíjate, por ejemplo, ahora que hacemos todos estos temas de seguridad vial que dicen, ¿cómo es posible que van a poner el máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora en calles residenciales, secundarias? Nunca vamos a llegar, esto es... A ver, no, discúlpame. Medido, ¿sabes? El promedio de velocidad en las ciudades mexicanas es de 30 kilómetros por hora. En 32 ciudades mexicanas. Lo hicieron el año pasado. A ver, a esa velocidad es a la que vas de por sí, por la cantidad de coches que hay. Y estás llegando a donde vas. Y si estamos decidiendo que esto es, vamos a traer y que de hecho está en la ley general, porque es parte de las recomendaciones sostenidas en ciencia de la Organización Mundial de la Salud, todas las calles, a partir de la aprobación de la ley general, todas las calles secundarias, residenciales, donde viven nuestros hijos, donde vivimos, donde, ¿sabes? De estas pequeñas calles. ¿Esta calle contaría como secundaria o no? Varía un poco, ¿sabes cómo se define porque ahí, pues, entre palabras, pues mucho... es que esta no es, porque tiene... La banqueta de 20 centímetros y esta calle decía que era de 25. No, pero justo no, ¿sabes? Hay una definición. Aquí en Ciudad de México tenemos un comité que así se llama, de definición de vialidades. Okay. Y entonces ese comité que está formalmente instalado dice, a ver, pues esta y esta son primarias y esta y esta son secundarias. Okay. Y ahí no hay de qué es que yo creo... No, perdóname, pero eso está establecido y tiene una serie de consideraciones técnicas, ¿no? Pero entonces, cuando haces la evaluación de la diferencia en tiempo de bajar a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad de las vías primarias, así va a tener que ser en todas las ciudades. Te digo que mucha gente en Puebla, los empresarios, así, desgarrándose las vestiduras, ¿no? Abriéndose las venas de que es que esto es insoportable, esto no nos va a llevar a ningún lado, va a ser un caos terrible. ¿Por qué esas velocidades? A ver, la diferencia de transitar a 70, 80 kilómetros por hora, que es el equivalente a caer de un edificio de 8 pisos. Si te atropellan. Si te atropellan o si tú sales disparado porque no te pusiste el cinturón, porque, ¿sabes? El de adelante no frenó, en fin, tú te impactaste. Es como si ¿sabes? O sea, aquí no nomás es los peatones y los ciclistas, todos.
Si tú a 80 kilómetros por hora te impactas contra algún objeto fijo, o sea, llámese otro vehículo, un poste, un árbol, es como si te tiraras de un 8º piso. La posibilidad de sobrevivir es bajísima. Bajísima. Entonces, ¿por qué nos vamos a permitir velocidades que sabemos que nos van a costar la vida? No. ¿Por qué dice la Organización Mundial de la Salud tiene que haber estos límites? Porque los límites que estamos estableciendo son eficientes y salvaguardan el bienestar de todas las personas. Está, ¿sabes? Hay evidencia contundente. Bueno, pues les decía, el estudio demuestra que la diferencia de tiempo, lo que tú te vas a tardar en llegar a tu destino, en promedio es de alrededor de 1 minuto, la diferencia. Yeah. Entre entonces, una calle de 50 y una de 80. No, entre 80 kilómetros por hora y el que ahora va a ser obligatorio, 50. Que es de 50. Va a haber menos conflictos viales, menos laminados, menos tiempo perdido, menos congestión, ¿sabes? Menos, claro. Una cosa poco sabida, pero que así es una de las cosas que más tráfico produce. No son los peatones y los ciclistas, como el sentido común dice, es que me estorba. No, discúlpame. ¿Saben qué es lo que lo produce? Las frenadas de los mismos coches. Es la negociación y el cambio de carril. Este proceso donde, sí, ¿sabes? Porque entonces eso, y lo que lo va alentando... Frenan los de atrás. Y todos se van frenando. La negociación y el tiempo de reacción para acelerar y la cantidad de conflicto y de riesgo que hay en todo, ¿sabes? Porque a fuerzas quieres ir rápido y negociar a esa velocidad, pues el riesgo se eleva. Cuando la velocidad es moderada y cuando tú mantienes tu carril y está muy claro que a quién le toca y no tienes que estar, ya sabes, dando el volantazo y pones tu direccional, tomas con tiempo, no tienes por qué, ¿sabes?, hacer lo que muchos automovilistas hacen el día de hoy, que pues ¿por qué se van a formar, no? Y entonces desde el tercer carril... Eso es mucho peor, claro. A ver, te pones en riesgo, tú pones en riesgo a todo el mundo, nos quita el tiempo a todos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser civilizados? O sea, sí. Y entonces aquí importa mucho como traer a la conversación estas informaciones, digamos, esta evidencia medida científicamente, porque no podemos seguir tomando decisiones sobre el yo creo, se me ocurre, pienso que a lo mejor... No, discúlpame, no, la ciencia no, ¿sabes? No todo lo que parece verdad lo es. Claro. ¿No? Y tenemos que ser capaces en nuestro siglo de ser más sofisticados y empezar a entender la complejidad y atender a la ciencia. No podemos, ¿sabes?, estar nada más con que yo creo que a lo mejor no, discúlpame. Sí, totalmente. Pues, tenemos que dar un paso hacia el frente, hacia ese futuro más organizado y seguro que queremos. Sí, totalmente. Es empezar a pensar cómo queremos vivir. Algo que siempre digo y no me canso de repetirlo es, nos encanta poner de ejemplo otros países y qué bonito viven, pero no nos ponemos a pensar qué hacen y cómo llegaron ahí, qué políticas públicas, qué sacrificios hubo. Sí, es bien bonito. Ay, es que París es hermoso, pero qué sacrificios hubo para que llegaran ahí, qué políticas públicas, qué tomaron en cuenta, cuáles son los límites de velocidad, ya no van a dejar entrar coches al centro de la ciudad. ¿Qué impuestos se pagan? Porque nosotros queremos servicios de primera, pero pagamos impuestos de quinta. Sí. Discúlpame, pero no hay manera. Pues, ¿cómo puedes tener una ciudad, sabes, arbolada y atendida y limpia? Claro. Sin la colaboración de quienes vivimos en ella. Sí, por no solo la aportación, digamos, de impuestos que paguen lo que las cosas cuestan, sino también de mantenerlo, ¿no? De colaborar efectivamente en el orden. De la OCDE creo que México es de los que menos impuestos pagamos. Y fíjate, aquí importa mucho y es una conversación que ahí tenemos viva dentro de los miembros de la coalición y como ahora sí que toda la gente que trabajamos en estos temas, una de las dificultades más importantes que vamos a tener para que, lo que me decías, ¿cómo hacemos para que los municipios sí cumplan, ¿no? Que lo que esté en la ley no se quede nomás ahí guardado en un cajón. Existe un plazo establecido por la misma ley que para mayo del 2023 México tiene que publicar de manera obligatoria su primera Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Esa va a ser la hoja de ruta que va a indicar a dónde vamos, qué vamos a hacer, ¿no?
En términos de seguridad vial, la meta pues está muy claramente nosotros comprometidos, digamos, con el concierto de las Naciones Unidas para reducir al menos a la mitad todos los muertos y heridos producidos en siniestros viales en México, que son del rango de 16,000 personas cada año. Es la primera causa de muerte de jóvenes, de niñas, niños y jóvenes hasta 29 años en nuestro país. O sea, si de algo... ¿Por colisión o también incluye a las enfermedades que podrían estar relacionadas con la calidad del aire? No, todos directamente sobre un siniestro vial. Aparte son las personas que pierden la vida por conflictos de salud. Está entre las primeras causas de orfandad en nuestro país. Cada año son 130,000 personas que resultan heridas de gravedad y que mantienen secuelas de algún tipo a lo largo de su vida. 40,000 cada año están adquiriendo una discapacidad permanente a causa de un siniestro de tránsito. O sea, es una masacre por donde la mires. Que la tenemos enfrente, pero... Y totalmente normalizada, como que, pues, ¿sabes? O sea, cuando pues es la consecuencia, ¿no? Ajá. Pero, y lo que es dramático... Yo quiero traer mi Ford F-150, pues... El drama, digamos, lo que lo ha hecho inaceptable, además de esos números atroces, es que 9 de cada 10 se pueden prevenir. Sí, o sea que, ¿sabes? O sea, cuando nos enfrentamos al COVID, pues, ¿qué haces en una pandemia? Pues, ¿sabes? Lo toleras lo mejor que puedes y en fin, ¿no? Sí. Pero no puede ser que podamos aceptar la muerte, la discapacidad, la orfandad. Estamos perdiendo alrededor del 1.4% de nuestro PIB nacional. Se pierde más dinero en siniestros de tránsito que lo que se está alcanzando a invertir en educación. Es inadmisible por donde lo mires. Es una cosa... ¿Pero por qué? Ese dato está buenísimo. No, pues es atroz. Es una cosa que no tiene... ¿Y por qué aceptamos todas esas pérdidas materiales y invaluables de personas, lo que esto significa para las familias mexicanas que pierden a un ser querido de esta forma tan violenta, cuando lo podemos prevenir? Cuando sabemos qué es lo que se tiene que hacer para lograr ese objetivo. Entonces, a ver, ¿sabes? Es allí, digamos, esto no que así es su reacción, así de cómo es posible, ¿sabes? Exactamente así, legisladores, diputados, diputadas, senadores diciendo, pues, no, pues, sí, cierto. Hay que ponernos a trabajar y pues bueno, tendremos esa... Pero mi Suburban. ¿Dónde va a caber? Ya no va a poder estacionar. No sabes las cosas que hemos oído, pero justo pues es un proceso, ¿sabes? De conversación, de oigan, no nada más es lo que alcanzas a ver o lo que tú entiendes, ¿no? Sí. Necesitas... cuestionarnos mucho. Sí. Tener los datos, no ocurrencias. Pues Arely, un último mensajito, algún último comercial que te quieras aventar. Usen la bici. Mensaje inspirador. No sé. Ya para cerrar. Ay, pues no tengan miedo, no tengamos miedo. Tenemos más bien que ser muy valientes, ¿no? Como dicen, el valor tiene magia y poder. Y la verdad, si este país y este planeta van a tener una oportunidad es porque nosotros, sus habitantes, se lo demos. Y notoriamente ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no? Para nosotros los adultos mayores cuestan mucho más trabajo. Yo tengo compañeros de la escuela, gente que, ¿no? Desde la secundaria me decían loca, ecoloca, no sé qué. Muchos saludos a mis amigos de la secundaria, de la prepa. Sí, ha sido, ¿sabes? Sí, muy, muy, muy complicado cambiar hábitos muy establecidos, pero las personas jóvenes sí lo pueden. Yo lo veo claramente cómo ha ido cambiando la percepción, el interés, el compromiso, las ganas, hasta la emoción, ¿sabes? Las iniciativas. Y entonces yo, la verdad, estoy pues muy esperanzada gracias al esfuerzo de personas jóvenes como ustedes, todos aquí, el equipo de producción. De verdad, pues sí, ver que estos temas ya no son la locura de unos cuantos, sino que ya es el empuje de la nueva generación y pues háganlo realidad. Aquí estamos los viejitos que abrimos, ya sabes. Muchísimas gracias por toda la trayectoria que ustedes han marcado. Sí, ustedes nos han puesto un camino que está sencillo y que tenemos que seguir. Nos tocó a nosotros, ¿sabes? Picar piedra y tirar ahora les toca a ustedes en esa barda tirada.
poner la Denle ciclovía. duro, denle durísimo, construyan, ¿sabes? Una cosa maravillosa. ¿Cómo se va a ver? Y, ¿sabes? No lo tengo idea. Usted, más bien esa pregunta se las regreso a ustedes. ¿Cómo va a ser el México del futuro? Y pues ojalá este podcast y todas las personas que nos están escuchando, pues se animen, digamos, a ser parte de esa transformación, de ese cambio, que es para nosotros mismos. No es para nadie, ni para ningún gobierno, ningún partido, ningún interés. Es por nosotros mismos, lo necesitamos. Okay. Ojalá sea. Alcaldesa, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Arely, de verdad. Gracias por hacerte un espacio en domingo en la tarde. No, sábado. Ay, así estamos. Ya llevamos varias. Pero esperamos verte pronto y seguir sabiendo de ti y que sigas sabiendo de nosotros, porque allá en León traemos otra lucha donde estamos colaborando, aprendiendo con otros. Estás muy al tanto de lo que estamos colectivos ciclistas por allá y tomadores de decisiones con pensamiento del siglo pasado, a los que tenemos que empezar a empujar y a convencer, sobre todo. Pues muchísimas gracias. Un gustazo. ¿Nos quieres compartir las redes de Visiteca? Con mucho gusto. Estamos en prácticamente todas ya. También TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, como Visitecas, así con K. Y también me pueden seguir. Yo estoy en Twitter, sobre todo. Ya todas las demás no les sé bien y no. Ya Facebook, ya qué horrible desde lo de Trump, lo dejé y ya nunca regresé. Pero en Twitter soy muy activa, entonces estoy ahí como Arely Visiteca a sus órdenes. Super. Y si están aquí en la Ciudad de México, tienen servicios muy interesantes. Vi que pueden rentar cargo bikes, bicis de como carga para si te quieres mudar, si quieres para tu trabajo, muchas cosas. Para que pruebes si puedes llevar a tus hijos a la escuela así y luego ya te compres. O sea, pueden hacer muchas cosas con ustedes, están muy abiertos en su página de internet. Entonces ahí se los dejamos, ponemos en la descripción del episodio. Y pues bueno, nos vemos. Si quieren algún review de bicicletas, Arely tiene como 7, su esposo como 15. Entonces también se las pueden preguntar. Y bueno, eso es todo. Recuerden, el único Planeta B es este podcast. Bye. Bye. Bye.